Costa Rica, todos lo sabemos, hemos visto cómo ha sucedido, vive el peor momento de la pandemia. Pero ¿cómo llegó nuestro país a esto? Y la pregunta que más nos hacemos es ¿cómo lograr que la curva baje, que haya menos personas hospitalizadas y evitar que más personas mueran? Esta noche conversamos con el doctor en virología Cristian Marín Müller, quien nos acompaña vía remota. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, las 10:23, pero sabemos que usted siempre está dispuesto a compartir con los costarricenses su conocimiento y sus consejos en esta materia. Un gusto estar acá con ustedes, Luis, muchas gracias por la invitación. Sin duda estamos en un momento sumamente crítico y muy difícil. De verdad, algo que esperábamos nunca tener que llegar a este momento, pero desafortunadamente los casos se están incrementando, los hospitales ya están en el punto de saturación y es un momento en el que tenemos que redoblar esfuerzos y ser sumamente responsables para tratar de bajar esta curva y salvar la mayor cantidad de vidas que podamos. Doctor, muchos hablan de la Semana Santa, muchos hablan de la relajación de medidas, otros se refieren al levantamiento de restricciones que hicieron las autoridades cuando nuestro país registraba un promedio de 300 casos. Pero a su criterio, ¿cómo fue que llegamos a esto? Es una combinación de factores, ¿verdad? Siempre hemos dicho que para poder controlar los casos no es que se pueda hacer solo una cosa, solo una medida, solo tomar una acción, ¿verdad? Son diferentes capas de protección y esas son las cosas que en combinación nos ayudan a mantener esto controlado, ¿verdad? Pero sin duda, siempre es un momento frágil cuando estamos hablando de una pandemia con un virus que es tan contagioso. Tenemos también nuevas variantes que han llegado al país que podrían estar contribuyendo, que sabemos que son hasta un 60% más contagiosas. Y siempre que un virus sea más contagioso, se va a propagar más fácilmente por la población. Además de eso, tenemos el factor de tiempo. Tenemos ya más de un año de estar viviendo bajo estas condiciones y mucha gente tiene esta fatiga de tanto tiempo en aislamiento, de tanto tiempo lejos de sus amigos. Y bueno, eso simplemente ayuda a dificultar las cosas, ¿verdad? Y es simplemente un factor de que todo en combinación tiene que funcionar para que se pueda mantener esto bajo control. Y cuando se empieza a perder un poco el control, estamos hablando de una enfermedad que se propaga o un virus que se puede propagar a velocidades y a ritmos exponenciales, que es lo que estamos viendo ahora. A eso iba, a esos ritmos exponenciales, a la velocidad de transmisión del virus. En lo que nuestro país le llamó la primera ola, o la segunda ola más bien, porque la primera fue como la espumita de la ola nada más, pero cuando llegamos a un promedio de prácticamente 1000 casos diarios durante un periodo muy largo, se sostuvo el nivel de contagio en el país. Pero en este momento estamos viendo un crecimiento muy elevado, muy acelerado, de un día al otro. No es entre semanas, es entre días. ¿Podemos justificar la velocidad de transmisión que estamos viviendo solo en que hay nuevas variantes circulando? No, sin duda no es solo por eso, ¿verdad? Tiene también que ver con comportamiento, con el tipo de personas que tal vez están contagiando a esas alturas, ¿verdad? Sabemos que hay personas más jóvenes que están ahora contagiándose con mayor frecuencia. Eso también puede contribuir. Esas personas son las que están saliendo a trabajar, las que, ¿verdad? Algunas personas, y no digo que todas, pero algunas personas están bajando la guardia. Algunos están siendo más irresponsables y lastimosamente pagan justos por pecadores en esta situación, ¿verdad? Pero no es solo que los irresponsables están causándolo. Mucha gente que se cuida y se ha estado cuidando y ha estado siendo responsable también se está contagiando. O sea, es un factor de que tenemos que volver a recordar cómo es que se está propagando el virus y tomar acciones para remediar eso. Si hemos bajado un poco la guardia, redoblemos esfuerzos. No veamos hacia atrás, sino más bien veamos de aquí en adelante qué podemos modificar. Acordémonos que el virus se propaga por el aire, que ya entendemos mucho mejor cuáles son las formas en las que se está contagiando la gente. No es a través de las superficies,
¿verdad? Yo veo muchos lugares que están siguiendo todos los protocolos de limpieza y eso significa que tienen alcohol en gel, lavado de manos, pero cuando uno entra, automáticamente cierran las puertas y tienen las ventanas cerradas. Y se nos olvida que el virus está en el aire, que se propaga de personas a través de la inhalación, de respirar partículas virales que están flotando en el aire en forma de aerosoles o que están ocurriendo en forma de gotas más pesadas que al acercarnos y al romper esa barrera de distancia, estamos contribuyendo a contagiarnos. Es correcto pensar, como lo hace mucha gente, y lo digo por experiencia propia porque lo veo todos los días en la calle. Salgo al aire libre, no necesito mascarilla porque el aire circula y hay espacio. Pues eso es verdad. O sea, el aire, tenemos que pensar en el virus como un veneno, ¿verdad? El virus después de cierta dosis nos contagia. Entonces, si estamos al aire libre, el virus se diluye, como echar gotas de colorante en una piscina en vez de echarlas en un vaso, ¿verdad? Se va a diluir, se difumina y no nos contagiamos. Entonces, ya sabemos que estar al aire libre es 20 veces menos riesgoso que hacer la misma actividad adentro. Estar en un espacio cerrado es lo que permite que se acumule el virus en el aire como si fuera humo de un cigarro, llena ese espacio, llena ese cuarto y es mucho más fácil contagiarse. Igual, Ahora bien, doctor, perdón que lo interrumpa, pero no es lo mismo estar al aire libre, sin mascarilla, circulando por una acera donde no hay personas a 15 o 20 metros de distancia, que estar al aire libre en la avenida central o en una parada de buses. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. No es que el contagio no puede ocurrir afuera y que simplemente podemos descuidar las mascarillas. Sí puede ocurrir, solo que es menos probable. Pero entre más cerca esté uno de las personas, imaginémonos que todos están fumando y todos tienen una nube de humo alrededor. Ahí, si estamos muy cerca, si estamos pasando cerca de mucha gente, podemos contagiarnos también afuera. Lo ideal es seguir usando mascarillas, pero si estamos solos, caminando en una calle solos, no es necesario, porque el virus, cualquier virus que haya ya se va a diluir en el aire. Yo procuro aplicar una norma y es actuar como si yo estuviera contagiado y actuar como si la persona que está cerca mío también estuviera contagiada. Así es, correctamente. Y eso implica también en el uso de mascarillas. ¿Cómo las usamos? ¿Por qué las usamos? Porque yo podría estar contagiado. Y entonces quiero atrapar todo lo que puede salir de mi boca para que no se esparza por todo lado y contagie a otras personas. Entonces, actuemos como que estamos contagiados, también actuemos como que no estamos contagiados. Hay que hacer el balance de las dos cosas. Protegernos, estar siempre a la defensiva, protegernos de oportunidades de que podamos contagiarnos y también cuidar a los demás, porque si por acaso nos contagiamos, sea por un descuido, o sea por mala suerte, o sea simplemente porque estuvimos en una situación donde pudo ocurrir, que protejamos a nuestros seres queridos en nuestras casas y en nuestros trabajos. El hecho de que hoy nuestro país tenga personas de menor edad hospitalizadas y personas de menor edad en estado crítico se debe solo al hecho de que los mayores ya han recibido en un buen porcentaje la vacuna. Eso puede ser en parte, definitivamente. El virus siempre se va a propagar en las poblaciones que sean susceptibles. ¿Verdad? Si ya tenemos una gran cantidad de adultos mayores que están vacunados, el virus va a encontrar a dónde propagarse y esa va a ser la gente que no se ha podido vacunar, sin duda alguna. También, si estamos lidiando con virus que puede ser más contagioso y esparcirse más rápido, simplemente vamos a ver más casos de personas jóvenes que están hospitalizadas porque se está contagiando más gente, estamos viendo más de esos casos, ¿verdad? Siempre creo que desde que comenzó esto hemos tenido la idea de que las únicas personas que tienen que preocuparse son los adultos mayores, los más vulnerables y que los jóvenes no tienen que preocuparse. Y eso sin duda no es así. Ahora que están más vulnerables los jóvenes, estamos viendo y vamos a seguir viendo incremento en hospitalizaciones, casos severos y un gran porcentaje, quizás el 30% de las personas que pueden tener secuelas a largo plazo con lo que se llama COVID prolongado. De las medidas que se pueden tomar
cierre de comercios, reducción de la movilidad, procurar quedarse en casa, ¿qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo que como ciudadanos usted recomienda que es mejor hacer? Yo creo que tiene que ser una combinación de cosas. Lo primero es reducir la movilidad en todo lo que sea posible. Muchos de nosotros creemos que somos la excepción. Esa es creo que la frase que más escucho de gente que me ha escrito en redes sociales y me ha mandado mensajes. Pero todos nos estábamos cuidando un montón y no entiendo cómo pasó esto. Ninguno de nosotros es la excepción. Tenemos que reducir nuestras interacciones, nuestra movilidad. Por eso es que se ponen las restricciones, se imponen las restricciones. Sin embargo, no esperemos que hayan restricciones para que nos digan cómo comportarnos. Sabemos que si estamos interactuando con mucha gente y de repente alguno de ellos sale positivo, el estrés que eso va a causar, porque tenemos que pensar en todas las interacciones que tuvimos y a quienes pudimos haber contagiado nosotros mismos. Entonces, actuemos para reducir esas interacciones. Si tenemos planes de tener fiestas, de reunirnos con amigos, de ver solo a algunas personas y son un grupito que todos se han estado cuidando, así es como se contagia la gente. En las siguientes semanas es crítico que reduzcamos esas interacciones todo lo que podamos y que si tenemos que hacer alguna interacción con otras personas, que pensemos siempre en qué estamos respirando, que no respiremos aire compartido que pueda estar contaminado sin tener mascarillas puestas bien y sin tener ventilación, todo lo que podamos tener de ventilación, ventanas abiertas, puertas abiertas y ojalá estar al aire libre si hacemos algún tipo de interacción con otra gente. ¿Es una semana de medidas restrictivas más fuertes suficiente para reducir los altos niveles de contagio en Costa Rica? Yo creo que esto va a ser un baile muy difícil que vamos a tener que hacer en estas próximas semanas. Estamos viendo contagios que pueden estar ya en fase exponencial o estar entrando en fase exponencial. Eso significa que entre más contagios hay, más velocidad van a agarrar los contagios. Y eso es como un tren que se pierde los frenos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos el gran riesgo y creo que las medidas que se han adoptado en este momento son necesarias. Creo que puede llegar un momento donde haya que tomar más medidas. Entonces ahorita es el momento para que todos pongamos un poquito de nuestra parte, un poquito más de nuestra parte, porque yo sé que hemos estado poniéndole por mucho tiempo, pero es un momento de verdad crítico. Si no queremos tener que tomar medidas más drásticas en un futuro muy cercano, porque vamos a empezar a ver más gente muriéndose innecesariamente, más gente que no puede acudir a los centros hospitalarios, a las UCIs. Si queremos evitar eso, necesitamos ahorita poner un poco más de fuerza, un poco más de esfuerzo, un poco más de responsabilidad y cancelar reuniones, cancelar interacciones y tratar de seguir todas las normas de la mejor forma posible. Si la decisión dependiera de usted, doctor Marín, ¿cancelaría usted las clases presenciales? Ese es un tema muy, muy complejo y por dicha no depende de mí tomar esas decisiones. Yo no creo poder tomar una decisión tan compleja. El año escolar ha estado ha sufrido tanto y los estudiantes han sufrido tanto en los últimos años, no solo por la pandemia, pero por los cierres que hubo antes. Y hay muchos que están en una situación muy difícil. El colegio, la escuela es más bien un lugar para ellos para poder ir y tener un poco de libertad, salir de en algunos casos, de condiciones de hacinamiento muy fuertes. Sin embargo, hay un momento en que es crítico reducir la movilidad de las personas. Y creo que ese momento está llegando muy cerca. Espero que se puedan mantener abiertas las escuelas todo lo que sea posible. En sí, inherentemente, las escuelas no son un foco de contagio mayor a lo que está ocurriendo en la comunidad. Eso es algo que se ha demostrado. Se sabe que si se siguen las normas de cuidados en la escuela, se puede mitigar cualquier alza en riesgo. Sin embargo, cuando la comunidad está en una situación muy, muy compleja, pues claramente las escuelas pueden
tener contagios y ser un foco de contagios. Entonces, creo que puede llegar un momento donde haya que cerrar. Espero que sea de las últimas cosas que se cierren, solo cuando ya se determine que de verdad es completamente necesario y que si se vuelve a abrir, que se pueda hacer de una forma escalonada en las zonas que vayan siendo más seguras para poder abrir, que no tengamos que hacerlo por mucho tiempo. Pero al final de cuentas, reducir la movilidad y las interacciones es crítico y puede ser que llegue ese momento muy pronto. Doctor, de la conversación que hemos tenido, intuye una cosa y usted me dirá si es cierta o no. ¿Va a ser necesario medidas más drásticas que las que se están tomando para la próxima semana? Yo creo que eventualmente pueden llegar a hacerlo, ¿verdad? Si estamos en una situación tan frágil para el país y no logramos en los próximos días de verdad controlar el incremento en casos, imagínense que en una semana o 2 semanas lleguemos a 4,000 casos por día. Como dijo el señor ministro en la última conferencia de prensa, que podríamos llegar a eso. Eso sería increíblemente preocupante, especialmente en una situación donde ya casi están saturadas todas las camas de UCI. Entonces, sin duda, si no logramos que estas acciones que se están tomando, combinadas con la responsabilidad de todo mundo, logren bajar los casos de una manera apresurada, puede ser que nos veamos en una situación de medidas más drásticas. Espero que no llegue a eso y espero que sí podamos controlarlo. ¿No va a ser un asunto de que en 2 semanas veamos un descenso? No sé si en 2 semanas, puede ser que en 2 semanas veamos algunos de los efectos. No, los efectos no van a ser inmediatos, ¿verdad? Acordémonos que primero tienen que reducirse los casos, después se va a empezar a ver con un poco de rezago una reducción en hospitalizaciones y con un poco de rezago después de eso una reducción en fallecimientos. Entonces, sin duda las medidas no funcionan de manera inmediata y requieren que pase un tiempo para que podamos ver esos efectos, pero ya podemos ver hacia atrás y podemos ver hacia análisis que han hecho ciertos científicos en Costa Rica, como Tomás de Camino Beck y Santiago Núñez, que han analizado los datos de los cierres a lo largo del año y con datos científicos han logrado demostrar que las restricciones de verdad funcionan, que las restricciones de movilidad, de vehiculares, de verdad ayudan a bajar la tasa de contagios. Entonces creo que es tiempo de que estén aplicando como están aplicando y esperemos que eso logre de verdad hacer un cambio drástico. Doctor, finalmente, esto no es solo de las medidas que nos impongan, es más importante aún la responsabilidad individual, lo que cada uno se restrinja a sí mismo, de actividades, de interacciones y demás. Esa es la clave más importante y es a lo que las autoridades apostaron durante los primeros meses de este año y lamentablemente no funcionó. Así es una combinación de las medidas que el gobierno pueda imponer con nuestra responsabilidad y también con nuestro entendimiento de cómo se propaga el virus. Si todos nos logramos acordar en todo momento que el virus está en el aire, que está en el aire que respiramos, que si tenemos la mascarilla mal puesta podemos estar propagando o inhalando virus, que tenemos que mantener siempre ventilación, reducir las interacciones para que no hayan contagios. Todo eso en combinación va a ser una capa tras capa tras capa de protección que eventualmente se van a sumar a lo que está ocurriendo con la vacunación y vamos a lograr llegar a un punto donde vamos a salir de esta pandemia. Pero mientras tanto es realmente crítico que tomemos esto con toda seriedad y que nos acordemos lo más importante que hemos aprendido durante esta pandemia, que es que este virus nos afecta a todos y que las acciones de cada uno de nosotros tienen repercusiones sobre el resto de nuestro país y nuestra sociedad. Doctor Cristian Marín Müller, muchísimas gracias por cedernos este espacio a esta hora. Sabemos que es un poco agotador, sobre todo un viernes, pero muchísimas gracias de nuevo por compartir nuevamente su conocimiento con los televidentes y con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias. Sigamos cuidándonos y todo va a salir bien. Buenas noches, muchas gracias.